Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión presento mi actividad número 4, que está dirigida a interpretar la importancia de los circuitos eléctricos y su aplicación con el fin de saber su utilidad del entorno en el que se desenvuelven. Presenta Jesús Sebastián Hernández Flores con la matrícula AL063037 para la materia Electricidad y Magnetismo, teniendo como profesor a Rosario Rodríguez. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Existen diferentes tipos de circuitos, por ejemplo, circuito solo con resistencia, circuito con otros componentes, circuitos clasificados por el tipo de fuente o voltaje. Si la diferencia es por los componentes, se dice que son circuito R, circuito RL, circuito RLC, circuitos electrónicos. Si es por la fuente, se dice que son circuitos de corriente alterna, circuitos de corriente directa. Si es por la configuración, circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar. Las leyes de Gustav Robert Kirchhoff, físico alemán, ayudan a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencias y se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada una de las partes del circuito. Una aplicación de ley de Kirchhoff es para saber cuánta corriente se irá a las distintas partes en que se divide un nodo. La ley de tensión de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son aquellas que se encargan de proveer o suministrar la corriente eléctrica y su función es dar vida a un circuito eléctrico, por ejemplo, en un circuito eléctrico de un motor trifásico, darle vida es hacer que el motor gire mediante los campos magnéticos que se generan al energizar las bobinas con corriente eléctrica, suministrada por un proveedor como CFE. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Cuando se trabaja con circuitos eléctricos, por lo general tienen muchos elementos, ya sean fuentes o resistencias, capacitadores e inductores. Dado el gran número de elementos y la forma en que pueden estar conectados, es muy importante resolver los circuitos de manera que se pueda reducir el tamaño de ese circuito hasta que se obtenga un tamaño que te permita encontrar lo que se está buscando. Método de análisis por nudos, método de análisis por mallas, método de análisis por conjunto de corte básico, método de análisis por lazo básicos, método de análisis geometría de los circuitos, circuito con fuentes dependientes, circuito con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Al conectar una resistencia en serie a un capacitor y a una fuente de voltaje, puedes obtener el tiempo en el que se tarda este en cargar y con base a esto dar una aplicación al capacitor en forma de medidor de tiempo. Ahora bien, si conoces el tiempo de carga y descarga, puedes utilizarlo como un reloj. Inclusive es en lo que se basan algunos relojes eléctricos. Estas y otras aplicaciones le puedes dar al capacitor, que debido a este aparato hay un sinfín de equipos que contienen no uno, sino muchos capacitores en su interior. Por esta ocasión es todo, les agradezco y nos estaremos viendo en la próxima. Gracias.